Claro, aquí tienes la narración completa del caso criminal, siguiendo todas las especificaciones de la plantilla. La sombra en la garganta divina. El caso frío de Clara Valverde. Prólogo. El Hallazgo. 12 de agosto de 2013. Desfiladero del Cares, Picos de Europa. El sol de agosto caía a plomo sobre las paredes de roca caliza, un gigante gris y blanco que se alzaba hacia un cielo de un azul casi violento. Para dos excursionistas alemanes, la ruta del Cares no era solo un sendero, era una peregrinación. Habían oído hablar de la Garganta Divina como uno de los parajes más espectaculares de España, y lo era. A su izquierda, el abismo se abría cientos de metros hasta el río que rugía abajo, una cinta de jade líquido. A su derecha, la pared de la montaña era una invitación al ver. Se desviaron unos pocos metros del sendero principal, buscando una sombra bajo un saliente para beber agua. Fue entonces cuando algo captó la atención de la mujer. No era una piedra. Tenía una forma extraña, semi-enterrada bajo un cúmulo de hojas secas y tierra arrastrada por las lluvias de una década. Se agachó, apartó la maleza con la punta de su bota de trekking y la sangre se le heló en las venas. Era un hueso, largo y blanquecino, inconfundiblemente húmedo. A su lado, jirones de tela descolorida se aferraban a lo que parecía ser una mochila de montaña, de un rojo que el tiempo había transformado en un triste color óxido. No había cobertura. Tuvieron que caminar casi una hora, con el corazón martilleándoles en el pecho, hasta poder hacer la llamada. Cuando los agentes del GRAIM, Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, de la Guardia Civil llegaron, acordonaron la zona. No estaban ante un simple accidente de montaña. El lugar, aunque apartado, no era un punto de caída típico. Los restos estaban parcialmente ocultos, como si alguien hubiera intentado, sin mucho esfuerzo, que no fueran encontrados. Mientras el forense recogía con cuidado los huesos quebradizos y los restos de la mochila roja, uno de los guardias más veteranos sintió un escalofrío que no era por el viento de la montaña. Recordaba la foto de una chica sonriente en un cartel de persona desaparecida. Una chica de Madrid que se había desvanecido en esa misma ruta, 10 años atrás. El silencio de la montaña, que durante una década había guardado su secreto, acababa de ser roto. Capítulo 1. La chica de la mochila roja. Madrid. Junio de 2003. Clara Valverde no era una soñadora. Era una constructora. Con 22 años, y en su último curso de arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, veía el mundo como un conjunto de estructuras, líneas y volúmenes esperando ser moldeados. Su habitación era un caos ordenado de maquetas, planos y libros de Le Corbusier y Zaha Hadid. Su pelo castaño, casi siempre recogido en una coleta desordenada, caía sobre unos ojos marrones que analizaban todo con una intensidad curiosa. Había crecido en el barrio de Chamberí, un entorno urbano que amaba, pero que necesitaba abandonar periódicamente para resetear la mirada, como le decía a su padre. Su vía de escape eran las montañas. Desde pequeña, su familia había inculcado en ella un profundo respeto por la naturaleza, los Pirineos, Gredos y ahora los picos de Europa. Para ella, las montañas eran la arquitectura original, la más honesta y brutal. Ese verano de 2003 era especial. Estaba a punto de graduarse y tenía una oferta para unirse a un prestigioso estudio en Copenhague. El viaje a Asturias era una celebración y una despedida. Iba sola, no por falta de amigos, sino por elección. Necesitaba ese tiempo para ella, para caminar, para pensar, para dibujar en su cuaderno las formas de las rocas y los valles. Su novio, Pablo, había intentado convencerla de que esperara a que él terminara sus exámenes, pero Clara era decidida. Es solo una semana, Pablo. Necesito el aire de los picos antes de meterme en una oficina danesa.
le dijo riendo. Sus padres, aunque acostumbrados a su independencia, sintieron una punzada de inquietud. Su madre, Elena, se aseguró de que su mochila roja, un regalo de su último cumpleaños, estuviera perfectamente equipada. Un pequeño botiquín, agua, frutos secos, un chubasquero, su cámara de fotos digital y por supuesto su cuaderno de dibujo y un lápiz. Llámame todos los días, Clara. Desde el hotel, desde donde sea, le pidió. Clara rodó los ojos con cariño y la abrazó. Que sí, mamá. No voy al Himalaya. El 14 de julio de 2003. Su padre la dejó en la estación de autobuses de Méndez Álvaro. La última imagen que tuvo de ella fue su figura menuda, con la mochila roja a la espalda, girándose para dedicarle una última sonrisa antes de desaparecer tras las puertas del autobús con destino a Arenas de Cabrales. Era una imagen llena de vida, de futuro, de promesas, una imagen que lo atormentaría durante la siguiente década. Capítulo 2. El último sendero. Poncebos, Asturias, 15 de julio de 2003. El aire en Poncebos era fresco y olía a tierra húmeda y a río. Clara se registró en una pequeña pensión familiar. La dueña, una mujer de unos 60 años llamada Amalia, la recordaría después como una chica muy educada, llena de luz. Hablaron brevemente. Clara le contó sus planes. Subiría en el funicular hasta Bulnes al día siguiente, pero ese día, el 15, quería hacer la ruta del Cares hasta Caín y volver. Es largo, pero el día es bueno, le aconsejó Amalia. A las 9 de la mañana, con el sol empezando a calentar, Clara inició la caminata. La primera parte del sendero, una subida empinada, no la amedrentó. Su ritmo era constante. Otros excursionistas que se cruzaron con ella la describieron en la investigación posterior. Una chica sola, con una mochila roja, que saludaba con una sonrisa amable. Un matrimonio de Bilbao recordó haber charlado con ella unos minutos en un mirador. Nos preguntó si habíamos visto alguna cabra montesa. Parecía feliz, completamente en su elemento. La cronología de su desaparición se reconstruyó a partir de estos testimonios fragmentados. 10:30 hora. Es vista por última vez por el matrimonio bilbaíno, a unos 4 kilómetros del inicio de la ruta en Poncebos. Caminaba en dirección a Caín, León. 13:0 hora. Aprox. Se estima que debería haber llegado a Caín, donde la mayoría de los senderistas paran a comer y descansar antes de emprender el camino de vuelta. Nadie en el pequeño pueblo leonés recordaba haberla visto, ni en el bar, ni en la tienda, ni sentada junto al río. Su rastro se desvaneció en algún punto de los 12 kilómetros de sendero tallado en la roca. Esa noche no regresó a la pensión. Amalia, la dueña, esperó hasta las 10. Pensó que quizás se había entretenido, o que había decidido pasar la noche en Caín, pero cuando a la mañana siguiente la cama de Clara seguía intacta, la preocupación se convirtió en alarma. Llamó al cuartel de la Guardia Civil. La última llamada de Clara a sus padres había sido la noche del 14, desde la pensión. He llegado bien. Esto es increíble. Mañana os llamo después de la ruta. Esa llamada nunca llegó. Su teléfono móvil desde la mañana del 15 de julio estaba fuera de cobertura, algo completamente normal en la profundidad de la garganta. Su silencio, ese día, no alarmó a nadie. Al día siguiente se convirtió en un grito sordo que nadie podía. Capítulo 3. Ecos en la garganta. Comandancia de la Guardia Civil. Gijón, julio-agosto de 2003. La denuncia por la desaparición de Clara Valverde activó inmediatamente un dispositivo de búsqueda masivo. El GRAIM de Cangas de Onís tomó el mando. El terreno era el peor enemigo. 12 kilómetros de sendero con un precipicio constante. La teoría principal, la más lógica, era un accidente. Un resbalón, un mal paso, una caída fatal al río Cares. Durante más de 2 semanas, helicópteros,
peinaron el desfiladero desde el aire. Los equipos de montaña descendieron con cuerdas por las paredes más peligrosas, revisando cada saliente, cada grieta. Buceadores de los grupos especiales de actividades subacuáticas, GEAS, rastrearon los pozos del río, luchando contra las corrientes heladas. No encontraron nada, ni un jirón de ropa, ni la mochila roja, ni un cuerpo. El sargento al mando del operativo, un hombre curtido en cientos de rescates en los picos, expresó su extrañeza en el informe preliminar. Es altamente inusual que una caída desde el sendero no deje rastro alguno. El cuerpo o el equipo suelen ser localizados en el lecho del río o en las laderas inferiores. La ausencia total de indicios es desconcertante. La investigación pasó entonces de una búsqueda de persona desaparecida a una investigación criminal. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias se hizo cargo. Los agentes interrogaron a todos los que habían visto a Clara, personal de la pensión, otros senderistas, conductores del funicular. Se revisaron las listas de huéspedes de todos los alojamientos de la zona. Se investigó su vida en Madrid, su novio, sus amigos, sus profesores. No había nada. Clara no tenía enemigos. No consumía drogas. No tenía problemas económicos ni emocionales. La hipótesis de una desaparición voluntaria fue descartada casi de inmediato. La investigación en el terreno se topó con un muro de silencio y desconfianza. En las pequeñas y cerradas comunidades de los picos de Europa, un forastero, con preguntas, es visto con recelo. Se habló de todo. Que si se la había llevado un trabajador de las pequeñas centrales hidroeléctricas, que si se había topado con cazadores furtivos. Eran rumores, susurros en la barra del bar que se desvanecían cuando un guardia civil se acercó. Un error crucial, visto con la perspectiva del tiempo, fue la falta de recursos forenses avanzados en 2003. La idea de buscar ADN en el sendero era impensable. La investigación se basaba en testimonios y pruebas físicas evidentes, y no había ninguna. Sin cuerpo, no había delito. Sin delito, solo había una desaparición. El caso de Clara Valverde se convirtió en un fantasma, una historia triste que se contaba a los nuevos senderistas como una advertencia. Capítulo 4. El silencio de las montañas. 2004 到2012. Los años pasaron, y el expediente de Clara Valverde fue acumulando polvo en un archivador. Para su familia, sin embargo, el tiempo se detuvo aquel 15 de julio. Sus padres envejecieron una vida entera en pocos meses. Organizaron batidas privadas, contrataron detectives, pegaron carteles con la cara sonriente de su hija por toda España. Cada noticia sobre el hallazgo de un cuerpo no identificado era una mezcla de terror y una macabra esperanza de poner fin a la incertidumbre. En la comarca de Los Picos, la historia de la chica de la mochila roja se convirtió en leyenda, una presencia espectral en la ruta más famosa de la región. Los locales, gente de pocas palabras, evitaban hablar del tema, pero el recuerdo persistía. Entre los cientos de personas interrogadas en 2003, había un hombre llamado Ismael Rojo. Vivía en una cabaña aislada en las afueras de un pueblo cercano a la ruta. Tenía entonces 38 años. Era conocido en la zona como un tipo huraño, solitario, que vivía de la caza furtiva y de trabajos esporádicos. Cuando los agentes le preguntaron, dijo que ese día había estado en el monte, pero en otra zona. No tenía coartada, pero en ese entorno muchos no la tenían. Su perfil no encajaba en el de un depredador sexual. No tenía antecedentes penales. Fue una de tantas entrevistas sin resultado, una nota a pie de página en un informe de cientos de folios. Nadie le dio más importancia. La Guardia Civil nunca cerró el caso oficialmente, pero sin nuevas pistas, se convirtió en un caso frío.
Los investigadores originales se jubilaron o fueron trasladados. El nombre de Clara Valverde solo volvía a los periódicos en los aniversarios de su desaparición, en reportajes melancólicos que siempre terminaban con la misma pregunta sin respuesta. ¿Qué pasó en la garganta? La montaña guardaba su secreto con una indiferencia milenaria. La lluvia y la nieve de 10 inviernos se encargaron de borrar cualquier huella, de integrar los restos de Clara en el paisaje, hasta que el azar, en forma de 2 turistas alemanes, decidió que el silencio había durado demasiado. Capítulo 5. El susurro de los huesos. Laboratorio de Criminalística, Madrid, septiembre de 2013. El hallazgo de los restos lo cambió todo. El ADN confirmó sin lugar a dudas que pertenecían a Clara Valverde. La Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, especializada en los casos más complejos, asumió la dirección de la investigación, bautizada como Operación CARES. El primer paso fue un nuevo y minucioso análisis forense. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses realizó una autopsia a los restos óseos. El informe fue revelador. El cráneo presentaba una pequeña fractura por hundimiento en el hueso occipital, incompatible con una caída accidental. La lesión sugería un golpe contundente, asestado con un objeto romo como una piedra. Clara no se había caído. Había sido asesinada. El equipo de la UCO se trasladó a Asturias y reabrió todas las líneas de investigación. Pero ahora tenían algo que sus predecesores no tuvieron: la tecnología del siglo XXI. Los especialistas del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil se centraron en los pocos efectos personales recuperados junto a los huesos. La mochila roja, aunque deteriorada, era una cápsula del... El punto de inflexión llegó desde el lugar más inesperado. En la hebilla de plástico de una de las correas de la mochila, protegida del sol y la lluvia, los técnicos encontraron algo invisible al ojo humano: células epiteliales, piel. Utilizando técnicas de amplificación de ADN, PCR, lograron extraer un perfil genético completo. Era un perfil masculino y no pertenecía a ninguno de los familiares de Clara. Era el ADN del asesino. El perfil se introdujo en la base de datos del Sistema de Identificación Genética de España. Días de tensa espera. El resultado fue negativo. El asesino no tenía antecedentes penales fichados. La investigación parecía haber llegado a otro callejón sin salida. Tenían su huella genética, pero no tenían un nombre al que asociar. La UCO no se rindió. Iniciaron un proceso de cribado masivo voluntario. Pidieron a todos los varones que vivían en la zona en 2003 que dieran una muestra de saliva para compararla. La mayoría cooperó, pero algunos se negaron o resultaron ilocalizables. Uno de ellos era Ismael Rojo. Había vendido su cabaña hacía años y se había mudado a la provincia de... El tiempo siguió pasando. La pista genética era sólida, pero León, 22 de marzo de 2015. Una patrulla del SEPRONA, Servicio de Protección de la Naturaleza, detiene a un hombre por caza furtiva en una reserva natural. El hombre se resiste violentamente. Es Ismael Rojo. Al ser detenido por un delito con violencia, atentado a la autoridad, el protocolo judicial exige la toma de una muestra de ADN para incluirla en la base de datos nacional. Unas semanas después, en el Laboratorio Central de la Guardia Civil en Madrid, un ordenador emitió una alerta. Una coincidencia. El ADN de un furtivo detenido en León coincidía con el perfil genético hallado en la mochila de Clara Valverde. El 10 de mayo de 2015, a primera hora de la mañana, un equipo de la UCO reventó la puerta de la modesta casa donde vivía Ismael Rojo. No opuso resistencia. En el registro encontraron varios recortes de periódico antiguos. Todos hablaban de la desaparición de la chica de la mochila roja. Capítulo 6. La verdad ante el estrado. Audiencia Provincial de Oviedo. Octubre de 2017,
El juicio contra Ismael Rojo generó una expectación mediática sin precedentes. El hombre que se sentó en el banquillo de los acusados era una figura gris de 52 años, con la mirada vacía y un silencio pétreo. Se declaró inocente. La fiscalía, representada por la fiscal delegada de violencia sobre la mujer, construyó un caso basado en una prueba principal, el ADN. Era, en sus palabras, la firma irrefutable del asesino. El argumento de la acusación reconstruyó los hechos de aquel 15 de julio de 2003. Ismael Rojo, que conocía la garganta del Cares como la palma de su mano, se cruzó con Clara. Sola, joven, forastera. La siguió, se desvió del camino principal hacia una zona más aislada y la abordó con intención sexual. Clara, una chica fuerte y decidida, se resistió. Durante el forcejeo, Ismael la golpeó en la cabeza con una piedra para someterla, y después la arrojó por el barranco en un punto donde la vegetación era más densa, con la esperanza de que el cuerpo nunca fuera encontrado. Su ADN quedó en la hebilla de la mochila mientras luchaba con ella. El abogado de la defensa intentó desmontar la prueba principal. Argumentó que la transferencia de ADN podría haber sido accidental e inocente. Sugirió una teoría alternativa. Ismael podría haberse encontrado el cuerpo de Clara días después del accidente, y al tocar la mochila por curiosidad o para ver si había algo de valor, dejó su rastro genético. El pánico a ser culpado de un crimen que no cometió le habría llevado a guardar silencio. Era una defensa débil, pero la única posible ante la contundencia de la prueba forense. Uno de los momentos más emotivos del juicio fue la declaración de los padres de Clara. Su padre, con la voz rota, describió a su hija, sus sueños, su vitalidad. Este hombre no solo mató a nuestra hija, nos mató a nosotros. Nos condenó a 10 años de no saber, de una tortura que no le deseo a nadie. Solo queremos saber por qué. Ismael Rojo nunca contestó a esa pregunta. Hizo uso de su derecho a no declarar. Su rostro no mostró emoción alguna durante las 2 semanas que duró el juicio. El jurado popular tardó menos de 24 horas en deliberar. El veredicto fue unánime: culpable de asesinato con alevosía y de agresión sexual. El magistrado presidente de la sala lo condenó a 23 años de prisión. La justicia, 14 años después, había llegado. Pero la sensación en la sala no era de victoria, sino de un profundo y agotador alivio. Epílogo. La sombra de la montaña. Ismael Rojo fue trasladado al centro penitenciario de Villabona, en Asturias, para cumplir su condena. Sigue manteniendo su inocencia. Nunca ha mostrado arrepentimiento ni ha explicado los motivos de su crimen. Su perfil psicológico, trazado por los criminólogos, es el de un individuo con escasa empatía, una personalidad esquiva y un historial de comportamiento antisocial latente que explotó en un acto de violencia depredador. Para la familia Valverde, la sentencia supuso el final de un camino legal, pero no el final de su duelo. No hay cierre, declaró su madre a la salida del juzgado. El cierre sería que Clara entrara por la puerta, pero al menos ahora hay verdad. Sabemos qué pasó y quién fue. Ahora podemos empezar a recordarla solo por cómo vivió, no por cómo murió. Cumplieron la promesa de su hija y esparcieron parte de sus cenizas en Copenhague, la ciudad donde iba a empezar su futuro. En las aldeas de los picos de Europa, la resolución del caso fue una catarsis y una herida. La vergüenza de saber que el monstruo no era un extraño, sino uno de los suyos, un hombre con el que se habían cruzado 1000 veces, dejó una cicatriz en la comunidad. La desconfianza hacia el forastero se transformó en una incómoda introspección sobre los secretos que pueden anidar en los lugares más pequeños. La ruta del Cares sigue siendo uno de los parajes más visitados de España. Cada año,
Miles de personas caminan por el sendero tallado en la roca, maravillándose ante la grandiosidad del paisaje. Pero, para quienes conocen la historia, la garganta divina tiene una sombra. En algún punto del camino, el viento parece susurrar un nombre: el de Clara Valverde. Su caso es un testimonio de la fragilidad de la vida y de la increíble tenacidad de la justicia. Demuestra que la ciencia puede dar voz a los muertos y que ninguna montaña, por alta que sea, puede ocultar un secreto para siempre. La mochila roja, aquel símbolo de aventura y de un futuro brillante, se convirtió en la prueba silenciosa que, una década después, señaló al... y nos recuerda que, a veces, la verdad no está en la superficie, sino en las huellas microscópicas que dejamos atrás, esperando pacientemente a ser descubiertas. La certeza del ADN, sin embargo, no acallaba el eco de una pregunta que flotaba en el aire denso de la sala del tribunal. Una pregunta que los padres de Clara habían formulado y que la propia justicia, en su solemnidad, no podía responder el porqué. La ciencia había señalado al culpable, pero el alma humana, con sus abismos de maldad, permanecía inescrutable. Fue esa pregunta, la del motivo ausente, la que comenzó a obsesionar a Marina Fuentes, una joven periodista freelance que había cubierto el juicio para un medio digital de ámbito nacional. Mientras otros corresponsales recogían sus equipos y daban el caso por cerrado, satisfechos con el titular de la condena, Marina sentía que la historia, la verdadera historia, apenas había comenzado. Se quedó en Asturias una semana más después del veredicto, alquilando una pequeña habitación en una casa rural cerca de Cangas de Onís. No buscaba una primicia, sino una comprensión que se le escapaba. Paseó por los mismos senderos que Clara podría haber recorrido, no la ruta del Cares, que ahora le parecía un escenario manchado, sino por caminos menos transitados que se adentraban en el corazón de los picos. Intentaba sentir lo que una chica de Madrid, llena de planes y de vida, podría haber sentido en aquel entorno majestuoso y brutal: la libertad, la insignificancia ante la inmensidad de la piedra, la falsa sensación de seguridad que emana de la belleza natural. Fue durante esos días de introspección cuando decidió que este no podía ser solo un artículo más en su carrera. El caso de Clara Valverde y el silencio de Ismael Rojo merecían un análisis más profundo, un libro que no solo narrara los hechos, sino que explorara las ondas expansivas que el crimen había provocado. Quería hablar con todos, con los guardias civiles que nunca abandonaron el caso, con los vecinos de Rojo en el pequeño pueblo de Arenas de Cabrales, con psicólogos forenses que pudieran trazar un mapa de esa mente vacía. Quería entender cómo un hombre podía vivir 14 años con un secreto tan atroz, yendo a comprar el pan, saludando a sus vecinos, viendo pasar las estaciones en el mismo paisaje que había convertido en una tumba. Su primera llamada fue al sargento Robles, el jefe del equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Gijón, que había reactivado el caso en 2012. Se trataba de un hombre a punto de jubilarse, de pocas palabras ante la prensa, pero cuya mirada, durante el juicio, revelaba una implicación que iba más allá del deber profesional. Para sorpresa de Marina, el sargento aceptó recibir. Se encontraron en un bar sin encanto en las afueras de Oviedo, un lugar anónimo donde las conversaciones podían fluir sin oídos curiosos. El sargento Robles, cuyo nombre de pila era Javier, removió su café con una cucharilla, creando un pequeño remolino que parecía reflejar el curso de sus pensamientos. La gente ve el resultado, el ADN, la detención, el juicio, pero no ve la década de nada, comenzó, su voz grave y con el inconfundible acento asturiano. No ve las cajas y cajas de informes acumulando polvo, las pistas falsas, las llamadas de videntes que decían que el cuerpo estaba en un pozo o enterrado bajo un...
Las horas y horas mirando la misma foto de Clara, una y otra vez, hasta que sentías que te miraba ella a ti, pidiendo algo que no podías dar. Robles le explicó cómo el caso, tras la infructuosa búsqueda inicial en 2003, había caído en el letargo de los asuntos sin resolver. Se había asumido la teoría del accidente. Una turista que resbala cae en un lugar inaccesible y la montaña la reclama. Una tragedia, sí, pero una de las que ocurren en parajes así. Sin embargo, había detalles que nunca cuadraron. La mochila encontrada a cierta distancia del cuerpo. La ausencia de la cámara de fotos de Clara, que nunca apareció. Pequeñas disonancias, que para un investigador experimentado eran como una piedra en el zapato. El impulso para reabrirlo vino de Madrid, de la UCO, continuó Robles. En 2011, se creó un nuevo grupo especializado en casos fríos. Revisaban homicidios sin autor conocido de todo el país, buscando nuevas oportunidades que las tecnologías forenses pudieran ofrecer. El caso de Clara Valverde estaba en la lista. Cuando nos llamaron, para serte sincero, no teníamos muchas esperanzas. ¿Qué íbamos a encontrar nuevo después de tantos años? La clave, como se supo en el juicio, fue la mochila. Durante la investigación original, se había examinado en busca de huellas dactilares, sin éxito. Pero nadie en 2003 pensó en buscar ADN de contacto en una hebilla de plástico. La tecnología de entonces requería muestras más evidentes: sangre, semen, saliva. La idea de que unas pocas células de la piel, transferidas en un breve y violento forcejeo, pudieran conservarse durante una década y ser suficientes para identificar a alguien, parecía ciencia ficción. Recuerdo el día que enviamos la mochila al laboratorio de criminalística en Madrid, dijo Robles, con una media sonrisa. La envolvimos como si fuera una joya de la corona. El técnico de laboratorio, un chaval joven con más fe que nosotros, nos dijo: si dejó una sola célula, la encontraremos. Tardaron meses. El proceso de extracción de un ADN tan degradado, tan mínimo, es increíblemente complejo. Lo llaman LCN, Low Copy Number. Es controvertido porque el riesgo de contaminación es altísimo. Pero funcionó. El resultado llegó una mañana de martes, en marzo de 2013. Un correo electrónico con un archivo adjunto. Un perfil genético masculino. Desconocido. No estaba en la base de datos de delincuentes, el CODIS. Era un fantasma genético. Fue un golpe, admitió Robles. Teníamos la firma del asesino, como dijo la fiscal, pero no teníamos el nombre al que ponerle esa firma. Era como tener la llave de una cerradura sin saber dónde está la... Aquí comenzó la segunda parte de la investigación, la más laboriosa, y en palabras de Robles, la más artesanal. Con la certeza de que había sido un crimen, y no un accidente, volvieron a peinar cada testimonio, cada apunte tomado en 2003. Tenían que buscar un varón que hubiera estado en la zona, que conociera el terreno. El perfil genético les permitía descartar a todos los sospechosos iniciales que habían sido interrogados en su día. Tenían que empezar de cero. Hicimos algo que se llama cribado masivo voluntario, explicó el sargento. Con la autorización del juez, pedimos a todos los varones de entre 18 y 60 años que vivían o trabajaban en la zona de Cabrales y los concejos limítrofes en 2003 que nos dieran una muestra de saliva. Fue una operación logística brutal. Montamos puntos de recogida en los ayuntamientos. La mayoría de la gente colaboró. Querían que se resolviera. Querían limpiar el nombre de la comarca. Recogimos casi 300 muestras. Ismael Rojo no estaba entre los voluntarios. Marina escuchaba, fascinada. Esta era la historia que no se había contado en el juicio. La paciencia, la perseverancia, la aguja en el pajar. ¿Y cómo llegaron a él?, preguntó. Por descarte y por intuición, respondió Robles.
Empezamos a fijarnos en los que no habían querido colaborar. Eran pocos, algunos por motivos ideológicos, otros por simple desidia. Ismael Rojo dio una excusa extraña. Dijo que su abogado le recomendaba no hacerlo, aunque no tenía abogado. Era un tipo solitario, sin antecedentes penales, pero con fama de huraño. Trabajaba en la construcción, a veces de guía de montaña para grupos pequeños. Conocía cada palmo de los picos, cumplía todos los requisitos. Se convirtió en nuestro candidato principal. Obtuvieron una orden judicial para conseguir su ADN, pero no querían una confrontación directa que pudiera alertarle. La técnica del objeto abandonado, dijo Robles, casi con orgullo. Le hicimos una vigilancia discreta durante 2 días. Era un hombre de rutinas. Todas las mañanas, a la misma hora, paraba en el mismo bar de Arenas a tomar un café y leer el periódico. El segundo día, cuando se fue, mi compañero y yo entramos. Recogimos la taza de café que acababa de usar y la colilla que había tirado en el cenicero de la calle. Las enviamos a Madrid con carácter de urgencia máxima. Una semana después, llegó la llamada que lo cambió todo. El ADN de la taza de café y el de la colilla coincidían entre sí, y ambos coincidían con el perfil genético hallado en la hebilla de la mochila de Clara Valverde. «Bingo», dijo Robles, y se bebió de un trago el café que se le había quedado frío. Teníamos a nuestro hombre. Marina se dio cuenta de que la historia era aún más grande de lo que pensaba. No era solo la historia de un crimen, sino la de una cacería silenciosa que había durado 14 años. Durante las siguientes semanas, se sumergió en los archivos del caso, con el permiso tácito de Robles, que le facilitó el acceso a sumarios desclasificados. Leyó declaraciones de testigos que no recordaban nada relevante, informes de autopsia que describían con frialdad la brutalidad del ataque, análisis geográficos que intentaban delimitar el área de búsqueda, y entre todos esos papeles, encontró un anexo, una carpeta casi olvidada, que contenía información sobre otros sucesos sin resolver en la región. Desapariciones, muertes accidentales de difícil explicación. La mayoría eran callejones sin salida. Pero un caso le llamó la atención. Una chica de 19 años, vecina de un pueblo cercano a Cangas de Onís, llamada Silvia Cano, había desaparecido en el otoño de 1998, 5 años antes que Clara. Salió de casa para dar un paseo por el monte y nunca más se supo de ella. Su familia la buscó desesperadamente. Se organizaron batidas. La Guardia Civil investigó. No se encontró nada. Ni un cuerpo, ni una prenda de ropa, ni un solo indicio. El caso se cerró provisionalmente 2 años después, atribuyéndose a una posible fuga voluntaria, aunque la familia nunca lo creyó. Silvia no era una chica problemática. No tenía motivos para... Marina sintió un escalofrío. La proximidad geográfica, la edad de la víctima, el escenario. ¿Podría haber una conexión? Mencionó el caso de Silvia Cano en su siguiente encuentro con el sargento Robles, ya en un ambiente más informal, mientras comían en una sidrería. Robles frunció el ceño. Lo recordaba vagamente. Fue antes de que yo llegara a la comandancia de Gijón. Un caso muy distinto, creo. Sin cuerpo no hay delito, o al menos es muy difícil de probar. No había indicios de violencia. Se habló de que se había marchado con un novio que tenía en Francia. La familia nunca lo aceptó, claro. ¿Y si no fue una fuga?, insistió Marina. ¿Y si Ismael Rojo ya mataba antes? Su perfil, el que describieron los psicólogos, es el de un depredador. Los depredadores raramente atacan una sola vez. A veces hay un largo periodo de latencia, pero a menudo tienen un historial. Robles se quedó pensativo, sirviendo un culín de sidra con la maestría de un asturiano de cuna. Es posible, pero probarlo sería imposible. En 1998 no buscábamos ADN de contacto en un árbol o en una hoja. No había nada en la escena del crimen
porque no había escena del crimen. Solo una chica que se desvaneció, pero la idea se había instalado en la mente de Marina con la persistencia de una mala hierba. Decidió buscar a la familia de Silvia Cano. Encontrarlos no fue difícil. Seguían viviendo en la misma casa de piedra en el pequeño pueblo de Corao, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. La recibió la madre de Silvia, una mujer envejecida prematuramente por el dolor, con unos ojos que habían perdido todo brillo. Al principio se mostró recelosa. Estaba cansada de la curiosidad morbosa, de las falsas esperanzas. Marina le explicó con delicadeza que no venía a reabrir heridas por sensacionalismo. Le habló del caso de Clara Valverde, de Ismael Rojo, y de la horrible posibilidad de que ambos casos estuvieran conectados. Por primera vez en la conversación, la madre de Silvia, Elena, mostró una chispa de interés. Ese hombre, ¿de dónde era?, preguntó. De Arenas de Cabrales. Elena se estremeció. Mi Silvia tenía una amiga que vivía allí. A veces iba a visitarla los fines de semana. Puede que se cruzaran. Dios mío, puede que se cruzaran. Durante las siguientes horas, Elena abrió las compuertas de su memoria, liberando un torrente de recuerdos, frustraciones y dolor contenido durante casi 20 años. Le enseñó fotos de Silvia, una chica sonriente, de pelo oscuro y ojos vivos, posando con su perro en una fiesta del pueblo, con su grupo de amigas. Le contó que a Silvia le encantaba caminar por el monte, que conocía todos los caminos. Igual que ese monstruo, susurró él. El detalle más revelador, sin embargo, fue otro. Marina le preguntó si Silvia tenía algún objeto personal que llevara siempre consigo, algo que nunca apareció. Su Walkman, dijo Elena al instante, era su tesoro, un Sony amarillo, de esos que eran resistentes al agua. Siempre lo llevaba cuando salía a caminar. Escuchaba música todo el tiempo. La policía lo buscó, pero nunca apareció. Ni el Walkman ni la cinta que llevaba dentro, una de The Cranberries que le había grabado su primo. Un objeto personal que desaparece, como la cámara de fotos de Clara Valverde. Un trofeo, la firma de un coleccionista de vid. Marina sintió que estaba sobre una pista real. Era tenue, circunstancial, pero era algo. Se despidió de Elena con la promesa de que haría todo lo posible por averiguar la verdad, una promesa que se hizo más a sí misma que a la pobre mujer. Con esta nueva información, volvió a ver a Robles. El sargento, aunque escéptico, reconoció que la coincidencia del objeto trofeo era inquietante. Un asesino en serie no es solo el que mata con un modus operandi idéntico, reflexionó en voz alta. También lo es el que sigue un mismo patrón psicológico: la caza, la dominación, la apropiación de un objeto de la víctima para revivir el momento. Rojo encaja en ese patrón. Decidieron de manera extraoficial revisar el caso de Silvia Cano desde cero. Robles desempolvó los viejos archivos de la comandancia de Cangas de Onís. Eran carpetas finas, decepcionantes, testimonios de amigas que decían que Silvia estaba contenta, que no tenía problemas. La declaración del supuesto novio de Francia, un chico que había trabajado un verano en la zona y que confirmó que tuvieron un breve romance, pero que no sabía nada de ella desde hacía meses. Y poco más. La clave, si existía, estaba en la vida de Ismael Rojo en 1998. Marina se dedicó a investigarla. Se trasladó a Arenas de Cabrales, hablando con cualquiera que quisiera hablar. La gente era reacia. El nombre de Ismael Rojo era una mancha en el orgullo del pueblo. Pero poco a poco, presentándose como una escritora que documentaba la vida en los picos, consiguió que algunos bajaran la guardia. Descubrió que en 1998, Rojo trabajaba de forma esporádica para una empresa de reformas que hacía trabajos por toda la comarca. Uno de sus compañeros de entonces, un hombre ya jubilado llamado Manuel, recordaba a Rojo como un tipo raro y callado, pero no parecía peligroso, dijo Manuel, sentado en un banco al sol.
Era de los que no te daban conversación. Hacía su trabajo y se largaba. Eso sí, tenía una fuerza brutal. Podía levantar sacos de cemento como si fueran cojines. Marina le preguntó si recordaba dónde trabajaron en el otoño de 1998. Manuel hizo un esfuerzo por recordar, pues mira, creo que por esas fechas estuvimos arreglando el tejado de una casona vieja cerca de Corao. Sí, me acuerdo bien porque llovió mucho y tuvimos que parar varios días. Corao, el pueblo de Silvia K. El corazón de Marina dio un vuelco. Ismael Rojo estuvo trabajando a pocos kilómetros de la casa de Silvia en las fechas en que ella desapareció. Era la conexión geográfica que necesitaba. ¿Recuerdas algo más de aquellos días?, preguntó Marina, intentando que su voz sonara casual. Manuel se rascó la cabeza. Poca cosa. Ismael a veces desaparecía a la hora de comer. Decía que se iba a dar un paseo. Le gustaba mucho el monte. Decía que la gente le molestaba, que prefería los árboles. La imagen de Ismael Rojo, un hombre solitario y fuerte, caminando por los mismos bosques que Silvia, se formó en la mente de Marina con una claridad aterradora. Con esta información, Robles y Marina trazaron un nuevo plan. El sargento, usando sus contactos, consiguió acceder a los planos de la propiedad de Ismael Rojo, una pequeña casa con un terreno en las afueras de Arenas que había heredado de sus padres. La casa había sido registrada exhaustivamente tras su detención en 2013, buscando cualquier cosa relacionada con Clara Valverde. No encontraron nada, pero no buscaban nada relacionado con una desaparición de 1998. Quizás buscamos mal, dijo Robles. Buscábamos en la casa, pero Manuel dijo que a Rojo le gustaba el monte. Su terreno tiene una parte de bosque, un castañar viejo, y si escondió algo allí, era una posibilidad remota. Habían pasado casi 20 años, pero era la única que tenían. Robles, a punto de jubilarse y con poco que perder, decidió arriesgarse. Consiguió una nueva orden de registro, argumentando ante un juez amigo que habían surgido nuevos indicios circunstanciales que conectaban a Rojo con otro caso sin resolver. No era mucho, pero fue suficiente. Un equipo de la Guardia Civil, equipado con georradares y perros especializados en la búsqueda de restos humanos, se presentó en la propiedad de Rojo una mañana gris y lluviosa de noviembre. Marina estaba allí, observando a distancia, con el permiso de Robles. Durante horas, no encontraron nada. El georradar no detectaba anomalías significativas en el terreno. Los perros rastreaban sin mostrar ningún interés particular. La esperanza comenzó a desvanecerse. Parecía otro callejón sin salida. Fue entonces cuando uno de los perros, un pastor alemán llamado Thor, empezó a ladrar de forma insistente junto a un viejo muro de piedra seca que delimitaba la propiedad. El perro escarbaba frenéticamente en la base del muro. Su guía, un guardia civil joven, intentó calmarlo, pero el perro estaba fuera de control. Robles se acercó. Algo le pasa. Aquí hay algo. Los agentes empezaron a retirar las piedras del muro en ese punto. Estaban cubiertas de musgo y firmemente asentadas. Llevaban allí décadas, pero al quitar la tercera capa de piedras, uno de los agentes se detuvo. Sargento, mire esto. En un hueco, envuelto en una bolsa de plástico podrida por la humedad, había un objeto. Era un amasijo de plástico y metal corroído. Robles lo cogió con cuidado, usando unos guantes. Lo limpió con un paño. El color, aunque desvaído, era inconfundible. Amarillo. Era el Walkman de Silvia K. Dentro del compartimento de la cinta, oxidado pero reconocible, había un casete. Marina se acercó, conteniendo la respiración. En la etiqueta, escrita a mano con un bolígrafo azul que apenas se leía, ponía The Cranberries, Mix 98. El silencio que cayó sobre el grupo de guardias civiles fue más profundo que el de las montañas que los rodeaban. Habían encontrado la segunda firma,
el segundo trofeo. El descubrimiento, sin embargo, planteaba un dilema legal. El Walkman probaba que Rojo había estado en contacto con Sylvia, pero no probaba que la hubiera matado. Y lo más importante, el cuerpo de Sylvia seguía sin aparecer. Sin un cuerpo, una acusación de asesinato era casi inviable, especialmente contra alguien que ya cumplía una condena larga y que se negaría a confesar. Robles lo sabía. Esto no lo llevará a un nuevo juicio, le dijo a Marina esa misma tarde, pero le da la verdad a su madre. Y nos confirma a nosotros que este hombre no es un asesino de una sola vez. Es un monstruo que ha vivido entre nosotros durante décadas, oculto a plena vista. Marina decidió que su libro debía contar ambas historias, la de Clara y la de Sylvia. La de la justicia que llega, aunque sea tarde, y la de la verdad que a veces debe conformarse con ser solo eso, verdad, sin castigo, que la última pieza del puzzle era enfrentarse al propio Ismael Rojo. Marina solicitó una entrevista con él en la prisión de Villabona. Sabía que era improbable que aceptara, pero, para su sorpresa, tras semanas de silencio, la solicitud fue aprobada. El encuentro tuvo lugar en una sala pequeña y aséptica, con una mesa de metal en el centro. Rojo entró escoltado por 2 guardias. Parecía más delgado, más gris si cabe, que en el juicio. Se sentó frente a ella, con la misma mirada vacía, la misma ausencia de emoción. Marina comenzó con cautela, hablándole del juicio, de su libro, de su interés por entender su versión de los hechos. Rojo permaneció en silencio, mirándola fijamente, sin parpadear. Era como hablar con un muro de granito. Entonces Marina cambió de táctica. He estado hablando con Elena, la madre de Sylvia Cano, dijo, observando su reacción. Por primera vez, un músculo en la mandíbula de Rojo se tensó. Fue un movimiento casi imperceptible, pero estaba ahí. Encontramos su Walkman, continuó Marina, dejando que las palabras flotaran en el aire. Estaba escondido en el muro de su propiedad. El Sony amarillo, con la cinta de The Cranberries dentro. Ismael Rojo siguió en silencio, pero su respiración se hizo ligeramente más profunda. Sus ojos, antes vacíos, ahora parecían albergar una chispa de algo oscuro, antiguo. No era ira, era reconocimiento. Ella también luchó, ¿verdad, Ismael? Presionó Marina, su propia voz temblando ligeramente. Igual que Clara. Luchó hasta el final. Por eso se quedó con algo suyo, para recordar que las había vencido. Rojo se inclinó hacia adelante, muy lentamente. Apoyó los codos en la mesa. Sus ojos, fijos en los de Marina, eran 2 pozos sin fondo. Y entonces habló. Su voz era un susurro áspero, como el roce de la piedra contra la... Algunas cosas, dijo, es mejor que la montaña se las guarde. Y no dijo nada más. Se levantó, hizo una señal a los guardias y se marchó, dejando a Marina sola en la sala, con el eco de esas palabras y un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la... No era una confesión, pero era una confirmación. La montaña se guardaba los cuerpos, pero él se guardaba los secretos. Y en su arrogancia, acababa de revelarlo. El libro de Marina Fuentes se publicó 2 años después. Se tituló La sombra más larga. No fue un éxito de ventas, pero tuvo un profundo impacto en Asturias y en la comunidad criminológica. Contó la historia completa, entrelazando las vidas de Clara y Sylvia, la tenacidad de Javier Robles y la paciencia de la ciencia. Y sobre todo, pintó el retrato definitivo de Ismael Rojo, no como un hombre gris, sino como la encarnación de un mal silencioso y paciente, tan antiguo como las montañas que usaba como coto de caza. La familia de Sylvia Cano nunca obtuvo justicia legal, pero encontró una paz amarga en la verdad. Elena, su madre, pudo por fin celebrar un funeral por su hija, usando una foto de la joven sonriente como centro de la ceremonia. Ya no vivía con la incertidumbre de una fuga,
sino con la certeza de una pérdida. El dolor no era menor, pero era un dolor con nombre y rostro. En la prisión de Villabona, Ismael Rojo sigue cumpliendo su condena. Sigue manteniendo su inocencia sobre el asesinato de Clara Valverde. Nunca se le ha preguntado oficialmente por Silvia Cano. A veces, en el patio, se queda mirando hacia el norte, hacia las cumbres de los picos de Europa, visibles en los días claros. Nadie sabe qué piensa. Quizás recuerda sus paseos solitarios, o quizás simplemente contempla la inmensa tumba de piedra que él creía que guardaría sus secretos para. Pero se equivocó, porque la verdad, al igual que el agua que talla la garganta del Cares, siempre encuentra un camino para salir a la luz, aunque tarde décadas en hacerlo, gota a gota, recuerdo a recuerdo, célula a célula. Y su eco, una vez liberado, perdura mucho después de que los monstruos hayan sido encerrados. Perdura en el susurro del viento entre las rocas, en la memoria de los que quedan, y en las páginas de una historia que se negaba a permanecer incompleta. El eco, sin embargo, tenía formas impredecibles de manifestarse. Un año después de la publicación de La sombra más larga, cuando la historia de Ismael Rojo parecía haberse asentado en el imaginario colectivo como un cuento de terror local, una cicatriz en el paisaje, Marina Fuentes recibió una carta. No era un correo electrónico ni un mensaje en redes sociales, sino una carta de papel, con el sello de una pequeña parroquia cerca de Cangas de Onís. La letra era pulcra, casi temblorosa, la de un hombre mayor que medía cada palabra. El remitente se llamaba Miguel Sotillo y escribía sobre su hermana, Laura, desaparecida en 1988, 35 años atrás. Marina había recibido docenas de mensajes desde la publicación del libro. Familias de otras personas desaparecidas en Asturias a lo largo de los años, buscando en su trabajo una conexión, una esperanza, un ancla al que aferrarse. Había respondido a todos con compasión, pero con una honesta impotencia. No se podía atribuir cada tragedia sin resolver de los últimos 40 años a un solo hombre, por muy monstruoso que fuera. La mayoría de esos casos tenían explicaciones más probables, aunque igualmente trágicas. Accidentes, huidas voluntarias que terminaron mal, otros crímenes sin relación. Pero la carta de Miguel Sotillo era diferente. No pedía, no suplicaba, exponía hechos. Laura Sotillo tenía 22 años cuando desapareció. Era una estudiante de biología, apasionada por la botánica y una montañera experimentada. El último día que la vieron, salió de su casa en Arenas de Cabrales para hacer una ruta en solitario por el macizo central de los Picos, una zona que Rojo, según el libro de Marina, conocía como la palma de su mano. La búsqueda oficial duró semanas, pero nunca encontraron nada. Ni una bota, ni una mochila, ni un rastro. La teoría oficial fue un accidente, una caída en una grieta, un desprendimiento, el ataque de un animal. La montaña, como dijo Rojo, se la había guardado. Pero lo que hizo que Marina dejara su taza de café sobre la mesa y sintiera un escalofrío familiar fue el último párrafo de... Mi hermana llevaba siempre consigo un regalo de nuestra abuela, escribía Miguel. Era un pequeño guardapelo de plata, ovalado, con un trébol de 4 hojas grabado en el anverso. Dentro había una diminuta foto de nuestros padres. Laura nunca se lo quitaba. Era casi una superstición para ella cuando salía a la montaña. Ese guardapelo nunca apareció. Sé que suena a una tontería, una coincidencia, pero en su libro usted habla de los trofeos, del pendiente de Clara, del Walkman de Silvia, y no puedo dejar de pensar en ese pequeño objeto de plata. No puedo dejar de pensar que él no solo coleccionaba objetos modernos, quizás su colección empezó mucho antes. Marina releyó la carta 3 veces. 1988. Eso era 5 años antes de la desaparición de Silvia Cano.
y casi 20 antes del asesinato de Clara Valverde. Si existía una conexión, el marco temporal de la actividad de Ismael Rojo se expandía de una forma aterradora. Ya no era un depredador que había actuado en la madurez, sino uno que llevaba cazando desde su juventud. Llamó al número de teléfono que Miguel Sotillo había dejado al final de la carta. La voz que respondió era exactamente como se había imaginado su caligrafía, serena, cansada, pero precisa. Acordaron verse en Cangas de Onís 2 días después. El encuentro tuvo lugar en una cafetería tranquila, con vistas al puente romano. Miguel Sotillo era un hombre de unos 60 y tantos años, con el pelo blanco y la piel curtida por una vida de trabajo al aire libre. Sus ojos, sin embargo, eran lo más llamativo. Contenían una tristeza antigua, una pregunta que llevaba más de 3 décadas ardiendo sin respuesta. Desplegó sobre la mesa un par de fotografías gastadas. En una joven de pelo oscuro y sonrisa radiante posaba en la cima de una montaña, con el cielo azul a su espalda. En otra, más íntima, la misma joven reía junto a un chico que no era otro que un Miguel adolescente. Esta era Laura, dijo, con una sencillez que partía el alma. Le encantaba la vida más que a nadie que yo haya conocido. La idea de que simplemente se resbaló y cayó nunca nos cuadró. Era demasiado cuidadosa, demasiado respetuosa con la... Marina escuchó durante más de una hora. Escuchó la historia de una familia rota por la incertidumbre. Un padre que murió de pena. Una madre que nunca dejó de mirar hacia las cumbres, esperando un milagro. Escuchó cómo Miguel, a lo largo de los años, había vuelto una y otra vez a la zona donde su hermana desapareció, buscando, gritando su nombre al viento, hasta que solo el eco le respondió. Cuando leí su libro, continuó Miguel, señalando un ejemplar de La sombra más larga que había traído consigo, y que estaba lleno de notas en los márgenes, fue como si alguien encendiera una luz en la habitación más oscura de mi vida. Todo encajaba. El perfil de Rojo, un hombre solitario, que conocía el terreno mejor que nadie. Un hombre invisible, que podía cruzarse contigo y no dejar ninguna impresión. El tipo de hombre que Laura, con su naturaleza confiada, nunca habría visto como una amenaza. Miguel es una corazonada muy fuerte, pero sigue siendo eso, dijo Marina con delicadeza. La Guardia Civil nunca encontraría un nexo. Lo sé, asintió él. Por eso he venido a verla a usted, no a ellos. Hay algo más, algo que no puse en la carta. Hizo una pausa, como si le costara sacar las palabras. Unos meses antes de que Laura desapareciera, hubo un pequeño desprendimiento en una pista forestal cerca de Sotres. Un grupo de voluntarios del pueblo fuimos a ayudar a despejar el camino. Entre ellos, había un hombre de un pueblo cercano. Callado, trabajador, no hablaba con nadie. Solo recuerdo que me fijé en él porque, mientras todos bromeábamos, él parecía estar en su propio mundo. No le di importancia entonces. Pero, después de ver las fotos del juicio en la prensa, las que salían en su libro, estoy casi seguro. Era él. Era un Ismael Rojo más joven. Estuvo allí. Estuvo en el territorio de mi hermano. El corazón de Marina empezó a latir con más fuerza. Aquello ya no era una simple corazonada. Era un vínculo, tenue, circunstancial, pero un vínculo, al fin y al cabo. Un hombre que encajaba en el perfil presente en el lugar y en la época. Su siguiente llamada fue a Javier Robles. El teniente coronel estaba ahora oficialmente retirado. Se había comprado una pequeña casa en la costa, cerca de Llanes, y dedicaba sus días a la pesca y a largos paseos por la playa. Cuando Marina le contó la historia, la respuesta inicial de Robles fue un suspiro largo y cansado. Marina, por favor, dijo, cerramos ese libro. Rojo está donde tiene que estar. No podemos empezar a perseguir fantasmas de hace 35 años basándonos en la memoria de un hombre afligido. No es solo la memoria, Javier.
Es el patrón, el lugar, el tipo de víctima, el trofeo. Y ahora, un posible avistamiento. Un joven Ismael Rojo en la zona de Sotres. ¿No te dice nada? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Marina podía imaginarse a Robles mirando al mar, con el ceño fruncido, la mente del viejo sabueso empezando a conectar los puntos a su pesar. Un avistamiento de hace 35 años no es una prueba de nada, replicó, pero su voz había perdido parte de su convicción. No busco una prueba para un juicio. Busco una verdad para un hombre que lleva media vida esperándola, como Elena Cano. ¿No se lo debemos? Esa fue la frase que rompió sus defensas. Elena Cano, la madre de Silvia. La lucha de esa mujer había sido el motor moral de toda la investigación. Robles suspiró de nuevo, pero esta vez fue un suspiro de resignación, no de cansancio. ¿Qué quieres de mí, Marina? Ya no tengo placa, no tengo acceso a archivos ni recursos. Tú tienes algo mejor. Tienes memoria y tienes instinto. Quiero que hables con Miguel. Escúchale. Solo eso. Se reunieron los tres al día siguiente en la casa de Robles. El aire salado del Cantábrico se mezclaba con el olor a café recién hecho. Durante 2 horas, Miguel Sotillo volvió a contar su historia, esta vez bajo el escrutinio intenso de los ojos grises del ex guardia civil. Robles apenas habló, solo escuchaba, asentía de vez en cuando, y hacía alguna pregunta corta y precisa. El guardapelo tenía alguna marca distintiva, aparte del grabado. Sí, dijo Miguel. Tenía una pequeña abolladura en el borde superior derecho. Se le cayó una vez de pequeño. La denuncia de la desaparición menciona el guardapelo. Sí. Mi padre insistió en que lo pusieran. Dijo que si alguien lo encontraba, sabrían que era él. Cuando Miguel terminó, Robles se quedó en silencio, mirando por la ventana. El sol de la tarde se reflejaba en el agua, creando un camino de luz brillante. Ismael Rojo trabajó en la construcción de una pequeña central hidroeléctrica cerca de Poncebos a finales de los 80, dijo Robles finalmente, sin apartar la vista del mar. Un trabajo temporal. Pocos meses. Poncebos está al pie de la ruta que sube a Sotres. Es posible. Es plausible. Se giró para mirar a Marina y a Miguel, pero la plausibilidad no nos lleva a ninguna parte. La casa de Rollo se registró de arriba abajo, 2 veces. Si tenía ese guardapelo, o se deshizo de él hace mucho tiempo, o está en un lugar donde nadie ha pensado. ¿Y si hay un lugar así? Preguntó Marina. Un lugar que no fuera la casa principal, un trastero, una propiedad familiar abandonada, algo que pasamos por alto. Robles negó con la cabeza. Se investigó todo. Propiedades a su nombre, a nombre de sus padres. No había nada más. La investigación parecía haber llegado a un callejón sin salida antes siquiera de empezar. Pero Miguel Sotillo no se desanimó. Él lo tiene, dijo con una convicción que helaba la sangre. Un hombre como él no se desharía de algo así. Es su forma de revivirlo. Lo explicaba usted en su libro, señora Fuentes. El poder. Él sigue teniendo el poder mientras tenga el secreto. Y el secreto está ligado al objeto. Los días siguientes se convirtieron en una extraña rutina. Marina, Robles y Miguel formaron un equipo improbable. Se reunían en la casa de Robles, con mapas de los picos de Europa extendidos sobre la mesa de la cocina. Reconstruyeron la vida de Ismael Rojo en los años 80, una tarea casi arqueológica. Rebuscaron en archivos municipales, en registros de empleo, en viejos periódicos locales. Hablaron con gente que había trabajado con él en aquella central hidroeléctrica. La imagen que surgía era la misma de siempre. Un fantasma. Un hombre joven, fuerte, callado. Cumplía con su trabajo y desaparecía. Siempre iba solo a la montaña, les dijo un antiguo capataz. Decía que la gente le estorbaba. Conocía aquello como si lo hubiera parido. La frustración crecía. No tenía nada tangible.
Robles empezó a dudar de nuevo, a hablar de falsas esperanzas. Marina sentía el peso de la responsabilidad. Había sacado a Miguel de su letargo de décadas y quizás solo para llevarlo a un nuevo abismo de decepción. Fue entonces cuando a Marina se le ocurrió una idea, un ángulo diferente. ¿Y si el escondite no es un lugar físico, sino uno emocional? ¿Qué quieres decir?, preguntó Robles, escéptico. Los trofeos que encontramos, el pendiente y el Walkman, estaban en su casa, el lugar donde él tenía el control absoluto. Pero esos crímenes fueron relativamente recientes. El de Laura Sotillo, si es que ocurrió, fue hace 35 años. Él era mucho más joven. Vivía con sus padres entonces. Quizás el escondite no estaba en su casa, sino en la de ellos. La casa de sus padres se vendió tras su muerte y se reformó por completo hace 15 años, dijo Robles. Lo que hubiera allí desapareció. ¿Y la finca? ¿La propiedad alrededor de la casa?, insistió Marina. La casa estaba en una pequeña aldea. Tenían un hórreo, un pequeño terreno de... Se revisó todo, Marina. ¿Pero cómo se revisó?, preguntó ella. ¿Buscando un cuerpo? ¿O buscando un objeto del tamaño de una uña? Una nueva línea de investigación se abrió. Averiguaron quiénes eran los nuevos propietarios de la antigua casa de los padres de Rojo. Eran una pareja de ingleses que la usaban como residencia de verano. Tras varias llamadas y la intervención de un amigo abogado que les redactó un documento explicando la situación sin dar detalles escabrosos, la pareja, sorprendentemente, accedió a que echaran un vistazo. Estaban intrigados por la historia de su casa. Llegaron a la pequeña aldea en una mañana gris, con la niebla aferrada a las laderas de las montañas. La casa había sido modernizada, pero conservaba su estructura de piedra. Detrás, el terreno descendía hacia un pequeño arroyo, y allí, en un rincón de la propiedad, seguía en pie el viejo hórreo de castaño, oscuro por la humedad y los años. Los nuevos dueños apenas lo usaban. Más allá de para guardar algunas herramientas, era una estructura de más de 100 años, elevada sobre sus característicos pegollos de piedra para aislarla de la humedad y los roedores. Robles, Marina y Miguel subieron por la escalera de piedra. El interior olía a madera vieja y a tierra húmeda. Telarañas colgaban de las vigas. El suelo estaba cubierto de polvo y hojas secas. «Buscamos algo que no debería estar aquí», dijo Robles en voz baja, como si no quisiera perturbar el silencio del lugar. Una caja, una lata, algo escondido. Empezaron a buscar metódicamente. Revolvieron viejos sacos de arpillera. Miraron en las grietas de las paredes de madera. No había nada. El desánimo empezó a cundir de nuevo. Estaban a punto de rendirse cuando Miguel, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se detuvo junto a uno de los gruesos pilares de madera que sostenían la estructura. «Esta viga», dijo. «El color es ligeramente diferente». Señaló un punto a la altura del pecho. A simple vista, no se notaba nada. Pero, al pasar la mano, se sentía una sutil diferencia en la textura. Robles sacó una navaja multiusos de su bolsillo y, con cuidado, hurgó en lo que parecía una junta natural de la madera. La punta de la navaja se hundió más de lo esperado. Hizo palanca con suavidad. Un pequeño bloque de madera, perfectamente cortado para encajar con la veta, se desprendió, revelando un hueco oscuro en el interior de la viga. El corazón de Marina se detuvo. Robles apuntó con la linterna de su móvil hacia el interior. Miguel contuvo la respiración. Dentro del hueco había una pequeña bolsa de tela, del tipo que se usa para guardar canicas o joyas, atada con un cordel. Estaba descolorida y cubierta de polvo. Con manos temblorosas, Robles la sacó y la depositó en el suelo de madera. Con cuidado, desató el nudo. Volcó el contenido en la palma de su mano. No había un solo objeto. Había varios. Un pequeño guardapelo de plata, ovalado, con un trébol de 4 hojas grabado y una pequeña abolladura
en el borde. Una llave de latón con un llavero de cuero deshilachado. Un solo guante de lana de color rojo, de tamaño pequeño. Un silbato de metal, como los que usan los montañeses. Y un pequeño broche con forma de mariposa, al que le faltaba una de las piedras de... Miguel Sotillo se arrodilló. Cogió el guardapelo con una delicadeza infinita, como si fuera el objeto más frágil del mundo. Lo abrió. Dentro, protegida por el metal, la diminuta foto en blanco y negro de sus padres le devolvió la mirada. Era borrosa, del tamaño de una lenteja, pero inconfundible. Un sollozo seco se escapó de su garganta, el primer sonido de dolor que le habían oído emitir. Se quedó allí, arrodillado en el polvo del viejo hórreo, sosteniendo el último vestigio de su hermana, mientras las lágrimas que había contenido durante 35 años por fin encontraban una salida. Marina y Robles se miraron. El horror y la confirmación se reflejaban en sus ojos. Aquello no era el escondite de un trofeo, era el tesoro de un coleccionista. Cada objeto representaba una vida robada, una historia truncada, una familia destrozada. Laura Sotillo no había sido la primera. Había otras. ¿Cuántas más? ¿De quién era la llave? ¿Y el guante rojo? ¿Y el broche de mariposa? Ismael Rojo no era solo un asesino. Era una plaga silenciosa que había recorrido aquellas montañas durante décadas, dejando un rastro de ausencias que nadie había sabido. La Guardia Civil, alertada por Robles a través de canales no oficiales, se hizo cargo de la caja de Pandora. La confirmación oficial no tardó en llegar. El guardapelo pertenecía a Laura Sotillo. Los otros objetos abrieron nuevas líneas de investigación en casos fríos de mujeres desaparecidas en la región en los años 80 y principios de los 90. El guante rojo fue vinculado a una joven turista alemana que se desvaneció cerca de los lagos de Covadonga en 1991. El broche de mariposa a una chica de Oviedo que desapareció en 1986 tras salir a hacer senderismo. La llave y el silbato seguían siendo un misterio. Marina decidió visitar a Ismael Rojo una vez más. Esta vez, la solicitud fue denegada sin explicaciones. Lo intentó de nuevo una semana después. Denegada. Rojo se había encerrado en su silencio, sabiendo que el mundo exterior había descubierto una parte más profunda de su oscuridad. Ya no necesitaba hablar. La colección hablaba. El epílogo de La sombra más larga tuvo que ser reescrito para la nueva edición. Marina lo tituló El eco en el hórreo. Ya no era solo la historia de Clara y Silvia, ahora era la historia de Laura, y de Anke, y de Beatriz, y de otras cuyos nombres quizás nunca se conocerían. La historia de un mal que había echado raíces mucho más profundas de lo que nadie había imaginado. El libro, en su nueva versión, se convirtió en un fenómeno. Ya no era solo una crónica de un crimen local, sino un estudio sobre la naturaleza de la depredación humana y la persistencia de la memoria. Recibió premios, fue traducido a varios idiomas. Marina Fuentes se convirtió en una voz de referencia en el género del true crime, pero la fama le resultaba incómoda, casi obscena. Sentía que se había construido sobre el dolor de demasiada gente. A Miguel Sotillo, la verdad le trajo una paz extraña y devastadora. Por fin pudo llorar a su hermana sabiendo que no la había abandonado, que su búsqueda había terminado. Organizó un funeral en la pequeña iglesia de su pueblo, sin cuerpo, solo con el guardapelo de plata, descansando sobre un cojín de terciopelo en el altar. Toda la comarca acudió a mostrar sus respetos. Ya no era una desaparecida, era una víctima. Y en esa distinción, por terrible que fuera, había una forma de descanso. Javier Robles no volvió a su tranquila jubilación en la costa. La apertura de tantos casos fríos le hizo volver como asesor civil de la UCO. Su experiencia con Rojo era demasiado valiosa para ser desperdiciada. Encontró un nuevo propósito en sus últimos años:
dar nombre a los objetos que quedaban, poner un rostro a cada trofeo robado. Era su penitencia y su última misión. En la prisión de Villabona, Ismael Rojo envejecía. Su silencio se hizo más denso, más impenetrable. Se convirtió en una leyenda negra dentro de los muros de la cárcel, el coleccionista de la montaña. Los otros presos le rehuían, no por miedo, sino por una especie de repulsión instintiva. Sentían que compartían el aire con algo que no era del todo. A veces, desde su celda, si el día era excepcionalmente claro, podía ver las siluetas lejanas de las cumbres nevadas, su reino, su cementerio particular. Quizás pensaba que, a pesar de todo, había ganado. Se habían llevado sus secretos, pero él se había llevado sus vidas. Los cuerpos seguían siendo suyos, reclamados por la geografía implacable que él había elegido como cómplice. Pero se equivocaba una vez más, porque la verdad, una vez desatada, no se detiene. Engendra más preguntas, inspira nuevas búsquedas. Y el eco de sus crímenes, amplificado ahora por las voces de todas sus víctimas, ya no era un susurro en el viento de la montaña. Era un clamor que resonaba en todo el país, un recordatorio perpetuo de que la sombra más larga no es la que proyecta la montaña, sino la que un hombre puede arrojar sobre ella, manchando para siempre su belleza, con el recuerdo imborrable del mal que acechó, paciente e invisible, entre sus pliegues. Y esa sombra, ahora que todos conocían su verdadera extensión, ya nunca más le pertenecería solo a él. Pertenecía a la memoria de todas ellas.